muy útil para vos entender la dinámica del día a día de hacer una película. Siempre me resultó muy interesante tanto el laburo del actor por vivirlo de la mano de mi viejo, como lo que pasaba detrás de escena, porque cuando yo lo iba a ver a él no solo veía lo que él estaba haciendo, que después veía en la ficción, sino que además me llamaba muchísima la atención de lo que están haciendo estos muchachos, digamos, que las cosas que pasan detrás de cámara, del laburo de cada uno de los que uno tiene alrededor y la cantidad de cosas que suceden detrás de escena, de las cuales muchísimas cosas depende de lo que termina pasando frente a cámara, de lo que pasa ahí. Pero por otro lado hay una cosa que también es interesante, vos en el medio empezaste a tener roles en crecimiento dentro de la tele, empezaste a hacer teatro, pero hay un salto igual entre eso que hacías y un rol como el que tenés en Muerte en Buenos Aires, que pide mucho más. Es exigente la película en ese sentido, con el actor, me parece. Y me encontré con un montón de cosas en el guión por realizarse que realmente no tenían que ver con nada de lo que yo hubiera hecho antes, ni necesariamente de lo que me hubiese imaginado haciendo. Entonces, sí, no habías pensado que tu primer protagónico te iba a pedir esto. No, nunca lo hubiese imaginado de esa manera. Pero sí el hecho de que este proyecto se haya ido gestando a lo largo del tiempo y con estas idas y venidas en cuanto a si iba a ser una miniserie y conocer un poco la temática, hizo también que yo me fuese amigando de a poco con eso, el hecho de saber con quiénes tenía que laburar, los actores con los que me tocaba hacer. Algunos ya los conocías, pero a Demián no, por ejemplo. A Demián no, por ejemplo, pero fue un valor agregado total para mí dentro de la película, porque cuando toda esa incertidumbre de saber que viene un tipo de afuera, que por más renombre y por más actorazo que sea, uno no lo conoce y en el mano a mano no sabe cómo se va a llevar y es muy importante generar un vínculo dentro de la película. Había una cosa por gestarse ahí, por vincularnos de cierta manera. Cuando lo conocí, finalmente fue un placer, porque es un tipo espectacular, es adorable, más allá del gran actor que es un placer laburar con él. Bueno, como lo que le decía, que cuando Natalia me dice, bueno, empezamos a pensar en quién podía ser Chávez en la película, el momento que surge la idea, Demián venía a estar nominado al Oscar, una actuación alucinante, y yo le dije, tirate, total. Jugátela. Estaba cerrando la serie de Bridge, ¿no? Una serie que se ve en todo el mundo. Sí, y estaba con un proyecto personal. Y un proyecto como director, por eso, director. yo decía, bueno, fíjate. Ayer tuvimos una cena, porque vino acá para el estreno de la película, por suerte, porque reencontrarse con él siempre es un placer, es un tipo maravilloso. Y además con la mejor energía, laburar con él, la verdad es que es un placer. En algunos aspectos me hace acordar mucho a mi viejo, porque es muy jodón, ¿viste? Y se toma todo con muchísimo humor y trata de instaurar una cierta dinámica de laburo muy relajada. Si tenés que convivir 5 agradecible, total. Si vos tenés que convivir 5 semanas con esta gente, qué mejor que estar bien cómodo. El laburo de cine, bueno, para el que no lo sabe, es un laburo en equipo. O sea, tanto con los actores con los que te toca laburar como el equipo técnico, es fundamental la energía que ahí se palpita. El espectador nunca es consciente de qué tan mal la pasaste. Dicho eso, nadie quiere pasarla mal durante 5 por semanas. supuesto. En este caso creo que la pasamos todos muy bien. Demián nos contaba ayer en una cena que él tenía muchas ganas de hacer algo en español nuevamente, después de estar laburando hace mucho tiempo en Los Ángeles, y que tenía varios guiones y que cuando leyó dijo, se la jugó por eso, tuvo una reunión con Natalia y le gustó el proyecto inmediatamente y ya se metió, y yo creo que desde que llegó a Buenos Aires la pasó muy bien.